llegamos a la recta final de Con ánimo de lucro en el día de hoy. Como todos los miércoles, no puede faltar nuestro consultorio con Santa Lucía AM y con nuestro amigo Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Encantado de estar un día más con vosotros. Oye, me apetece muchísimo el tema de hoy y este consultorio. De hecho, hemos estado cebándolo estos días porque vaya momento de mercado que estamos viviendo, Aitor. Tenemos a la renta variable en máximos históricos, los índices, el español en Europa, en Estados Unidos, pero es que miras al oro y está en máximos, es que miras a Bitcoin, está en máximos. La verdad es que prácticamente todos los activos están brillando con una intensidad extraordinaria y mucho inversor puede empezar a sentir eso que llamamos FOMO, el Fear of Miss Out, por sus siglas en inglés, que es el miedo a quedarse fuera. Y esto puede ser un enemigo muy sibilino, pero muy dañino en bolsa si no sabemos detectarlo a tiempo, ¿no, Aitor? Correcto, efectivamente. Al final, cuando invertimos, tenemos que tener claro el para qué lo hacemos y ponernos unos horizontes reales, ¿no? Si lo hacemos solo porque pensamos que ahora puede ser buen momento y lo hacen los demás, pues no, lo normal es que no nos salga bien, desde luego. Esto es como cuenta alguno de los gestores que pasan por Tu Dinero Nunca Duerme y que nos dicen muchas veces, no, yo cuando me pongo nervioso y cuando tengo ese FOMO es cuando veo sangre en el mercado, que es cuando todo el mundo tiene pánico y huye. Y es que esto es muy contraintuitivo, ¿verdad, Aitor? Pasa muy a menudo, sobre todo en inversores particulares que tampoco dominan mucho el mundo de la inversión, que se dejan llevar por esos cantos de sirena, esas luces de neón, en días como los que estamos viviendo, ¿no? Gente que de repente ha ganado una millonada, gente que está indexada en el IBEX 35 que lleva un más 40% en el año, o un más 38% en el año, gente que lleva, qué sé yo, los últimos 5 o 10 años en el S&P 500 y ha multiplicado por 2 o por 3 su inversión. Claro, en ese momento es cuando empezamos a sentir ese FOMO y decimos, la verdad, pues no quiero ser yo el último en llegar a la fiesta, ¿no? Y realmente en muchas ocasiones tocamos a la puerta de la fiesta cuando está empezando la resaca, cuando ya las luces del día están empezando a llegar y la situación no es igual que al principio de la fiesta, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, al final, oye, sobre todo este caso que has puesto de inversor conservador, que es el que más se suele dejar llevar por este tipo de emociones, normalmente suele llegar tarde, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ahora, por ejemplo, comentabas tú y estamos viendo que muchos inversores, de hecho, nos están preguntando y están volviendo al tema de la renta variable, ¿no? Con el rally que estamos viendo estos últimos meses, ¿no? Y bueno, pues si entramos solo porque sube y no tenemos la estrategia, como decíamos, corremos el riesgo de llegar tarde, ¿vale? Precisamente te diría que en nuestro director de inversiones hace poquito hemos mandado nuestra carta a nuestros partícipes y hace un poquito alusión a este fenómeno, ¿no? Decía que recalcaba un poquito que nuestra labor consiste en mantener la visión de largo plazo y evitar estos sesgos emocionales, porque si decimos invertir por impulso, lo normal es que, oye, pues que compremos en momentos inoportunos, pues por ejemplo, lo normal es que es antes de una corrección, de hecho, ¿no? Y no es ahora, pasa muchas veces, pasó en las .com, pasó en las criptomonedas, ahora lo hemos visto hace poquito con algunas empresas tecnológicas que dieron un boom, la gente luego cayó, la gente salió, ahora han vuelto a repuntar, en fin, entonces, y sobre todo, pues eso, si somos un inversor conservador que decidimos comprar un fondo de renta variable solo porque estamos viendo que lleva un 20% a un 40%, como decías, del IBEX, tal, y nos salimos de nuestro perfil, cuando llegan las caídas lo más probable es que ese inversor termine vendiendo, que nos pasó, bueno, perdiendo dinero y confianza, y ya digo, yo personalmente recuerdo la época del COVID como una época muy dura en este sentido, ¿no? Donde había gente que no estaba donde debía estar y cuando llegaron esas caídas tan masivas, pues vendieron. Entonces los que se dejaron asesorar, sí que es verdad que vieron cómo eso repuntaba y volvía a su sitio, pero los que se salieron, pues consolidaron esas pérdidas y luego volvieron a entrar cuando veían que volvía a subir. Entonces, bueno, pues oye, y para cómo encima esto se contagia, ¿no? Las redes sociales, titulares de nuevos máximos históricos, youtubers financieros con titulares sensacionalistas, todo esto hace que ese sentimiento se multiplique y que hagamos cosas pues que no debemos hacer, ¿no? Que no es la mejor de las estrategias. El ejemplo que has puesto yo creo que es paradigmático, lo tenéis en esa carta que habéis enviado a vuestros partícipes y que se puede encontrar en vuestra web.
y me parece además que es muy esclarecedor y además explica muy bien en qué consiste este fenómeno, este sesgo emocional que tienen muchos inversores, que es el ejemplo de lo que sucedió en el 2000 con la burbuja con la burbuja.com. Claro, en aquel momento se llamó la burbuja.com porque cualquier compañía que salía a cotización y que tenía el .com detrás o que tenía la coletilla de lo último de Internet o el ganador de Internet o algo similar, se montaban unas buenas campañas de marketing, eran compañías en las que todo el mundo quería estar porque sabían, igual que sucede hoy con la IA, que esto iba a cambiar las cosas. Internet venía a cambiarlo todo en aquel momento, pero estaba en pañales, nadie sabía quién iba a ser el ganador, con lo cual todo lo que sonaba .com era algo en lo que había que invertir. Y entonces sucedieron fenómenos como el hecho, como Terra en España, pero como otros muchos ejemplos, en los que de repente compañías que no generaban un solo dólar o un solo euro de flujo de caja, nada, no tenían ni siquiera actividad en muchas ocasiones, de repente capitalizaban pues auténticas barbaridades en el mercado. Entonces, en el momento en el que el mercado se dio cuenta de que efectivamente estaban invirtiendo en tigres de papel, en promesas de beneficios futuros sin ningún tipo de garantía, simplemente porque estaban dentro del mundo de Internet, pues empezaron los problemas. Y ahí es donde operó el fear, el miedo a quedarte fuera. No, es una .com, tengo que entrar. Es algo muy parecido a lo que ha sucedido muy recientemente con Nvidia. Y yo no digo que Nvidia sea una burbuja, Dios me libre, ni digo que no sea una empresa en la que a lo mejor todavía merece la pena invertir, pero es uno de esos fenómenos en los que se ha visto claramente que existía un miedo a quedarse fuera, y entonces muchos inversores han incorporado Nvidia a sus carteras pensando que es la mejor de las opciones porque brilla con una luz cegadora en la que parece que va a ser la gran ganadora de la inteligencia artificial, porque vivimos otro momento similar a ese, Aitor, en el que da la sensación de que la inteligencia artificial ha venido a cambiarlo absolutamente todo y a revolucionar la forma que tendemos de entender los negocios, de entender la actividad o la producción, ¿no? Y entonces podemos sentir ese fear of miss out, ¿no? Ese FOMO de decir, oye, tengo que estar aquí y además hacerlo sin ningún tipo de sentido o condición. Aquí es donde entra de manera decisiva el asesoramiento. Claro, como bien dices, oye, las .com fue uno de los ejemplos de cómo el FOMO termina afectando a los mercados, ¿no? Y ahora tenemos, como dices, el caso de Nvidia. Lo que tenemos que tener claro es, oye, cómo invertimos, para qué invertimos, como decíamos, ese horizonte y dónde estamos invirtiendo, ¿no? Nvidia es una compañía consolidada, oye, nosotros la tenemos en cartera de cualificaciones. Lo que tenemos claro es que no vamos a invertir, digamos, haciendo market timing, sino que tenemos claro que esta compañía pensamos que es buena y que va a durar, y la hemos comprado en su momento y se aguanta en cartera, ¿no? Pero ya te digo, no solo el tema de burbujas especulativas, hablamos el tema de las compras masivas en mercados alcistas, que es lo que estamos viviendo sobre todo ahora. Vemos que llevamos 2 o 3 años seguidos bastante buenos, la gente se empieza a animar ahora y bueno, no tenéis que animar porque sea un momento bueno, sino lo que hablamos, una estrategia, ¿no? Y bueno, y otro caso que vivimos muy parecido, y hablamos antes de las redes sociales, es el de GameStop, ¿no? Fue otro ejemplo donde la gente, pues oye, como las redes sociales se vendió tanto que esto iba a ser muy bueno, tal, lo llevó a niveles absurdos y también hubo un desplome, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, bueno, y ahora, cuidado, tenemos quizás el caso más representativo y más gordo y que tenemos más cercano, para mí es el tema del FOMO inmobiliario, ¿no? El pensar que esa vivienda nunca va a bajar de valor, entonces tengo que comprarla sí o sí, ¿no? Y eso lo hemos vivido en 2008 y ahora mismo pues tenemos unos fundamentales y unas valoraciones de las viviendas que parece que empiezan a verse y a replicar eso un poquito, ¿no? Entonces, oye, sí es importante tener una estrategia clara, saber para qué estamos invirtiendo y cómo evitar, ¿no? que no sucedan estas cosas. ¿Cuáles son los casos con los que os encontráis más habitualmente en los últimos tiempos, Aitor? Dentro de lo que es la labor de asesoramiento y de bueno, pues guía que ofrecéis a los inversores o a los partícipes que tenéis dentro de vuestros fondos cuando sentís que están, digamos, un poco sesgados por ese FOMO.
Claro, a ver, nosotros lo primero que hacemos es que yo creo que lo más importante es en el primer contacto, ¿no? Lo dijo una vez nuestro director comercial, hay que tener clarísimo, conocer a tu cliente, saber qué necesita, qué quiere y a partir de ahí empezar a asesorarle. Y sobre todo guiarle, ¿no? Un poquito, o sea, para evitar este FOMO, o sea, tenemos que tener una estrategia clara y definida, ¿no? Saber para qué está ahorrando, que se establezcan unos objetivos con plazos realistas, y tratar de ser el más visto del mercado no es fácil ni para el propio inversor profesional, ¿no? Por eso tenemos las alfas que nos miren cómo de bien lo estamos haciendo y no estamos hablando de datos de 20%, ¿no? Entonces, bueno, oye, en nuestra escuela de inversión, de hecho, tenemos definidos 5 puntos básicos, ¿no? Para definir ese plan, ¿no? Y no caer en el FOMO. Lo primero sería, pues como un poco redundante, pero es tener ese plan, ¿no? Definir los objetivos, el horizonte temporal, saber tu perfil de riesgo. Saber qué estás persiguiendo. No me lo quiero perder, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres en el fondo? Eso es, ¿para qué estoy invirtiendo? ¿Vale? Y así es más difícil dejarte llevar por impulso. Si tú sabes que es para los estudios de tus hijos a un plazo X, no te salgas de tu plan. Ahorra esa cantidad al mes que tienes establecida y en este tipo de producto y estos plazos, ¿no? Luego también, oye, diversificar. No hace falta perseguir el activo de moda, ¿vale? Con una cartera bien diversificada puedes capturar oportunidades sin tener que depender de una apuesta que salga ahora en el mercado, ¿no? La tercera sería pensar en a largo plazo, es decir, el corto plazo genera mucho ruido, ¿vale? Y el FOMO vive al final de eso, del titular diario, del inversor racional, lo que hace es que mira los años y no se deja llevar por esas emociones, ¿no? La cuarta quizás es decirle que desconecte un poquito, es decir, oye, tenemos un montón de clientes que a mí personalmente me dan cada 2x3, oye, es que miro el móvil y he visto que pasa esto, y me ha bajado, y me ha tal. Oye, al final, mirar el día del móvil, los contenidos, eso te genera una ansiedad y ese exceso de información no siempre es bueno, ¿no? Oye, tú el objetivo era lo vamos mirando de vez en cuando, pero no estés todo el día con el teléfono, ¿no? Y el quinto, pues lo que hemos hablado, para mí es lo más importante, oye, apóyate en un asesor, una gestora, ¿no? Hay que entender el contexto del mercado y poder contar con un equipo profesional que te ayude a mantener la cabeza fría cuando el mercado se calienta, pues como está pasando ahora, pues seguro que lo vas a hacer mejor que si tú te dejas llevar por tu cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, al final es invertir con una estrategia, no con emociones, ¿vale? Donde la paciencia y disciplina pues son claves, ¿no? Para alcanzar estos objetivos. Sí, a nosotros siempre nos gusta decir método y disciplina o la ruina, algo que mira, además también la carta estaba mirando que poníais otro ejemplo que yo creo que es clarísimo y aparte la gente tampoco, creo yo, que parece que la memoria es corta, ¿no? Uno de los problemas que tenemos hoy en día encima de la mesa es el precio de la vivienda, que por otro lado, como crece y crece de una manera exagerada, pues para muchos inversores pues representa una gran oportunidad, ¿no? Dicen, no, es que está creciendo mucho, es un gran momento para entrar en el mercado inmobiliario. Parece que se nos olvida que estamos en una situación al menos estéticamente parecida a la que sucedió antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Evidentemente no estamos en el mismo escenario ni parecido, pero sí es verdad que la historia nos ha enseñado que ese miedo a quedarte fuera, ese FOMO que hacía que la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, finales de 2007 ya, la gente compraba, o sea, los pisos se vendían en cuestión de horas o de días. Si no llegabas el día que se ponía en venta la promoción, te quedabas sin el piso que buscabas y subían de manera importantísima. Luego le vino una crisis detrás y se rompió aquel mantra que había en el mercado de que la vivienda nunca bajaba, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues hubo mucha gente que lo pasó francamente mal y que operó o que se impuso el famoso FOMO en el mercado inmobiliario. Es otro ejemplo más de cómo este sesgo puede hacernos fallar a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Con lo cual, estos 5 objetivos o estos 5 pasos que describís para tratar de evitar el FOMO me parecen fantásticos y hay que tenerlos bien en la cabeza. Primero, saber cuáles son nuestros objetivos, para qué queremos invertir, establecer el horizonte temporal, es hasta cuándo, ¿no? Pues lo que decías tú, ¿no? Si es para los estudios de nuestros hijos, si directamente es para la jubilación, o si voy a tener una cartera para los estudios de mis hijos y otro para la jubilación. Hay que controlar las emociones. Esto es un gran consejo. Cada vez que tengamos vaya por Dios, perdón. Cada vez que tengamos la intención
o sintamos ese deseo de o comprar o vender, hay que pararse a pensar, ojo, ¿por qué tengo esta necesidad inmediata, imperiosa, por acudir al mercado, o bien a comprar o bien a vender, por miedo a quedarme fuera, o por miedo a perder demasiado? A lo mejor hay que pensar un poco, ¿no?, la decisión que vamos a tomar y controlar esas emociones, saber si estás bien diversificado, entender el contexto de mercado y, lo más importante, método y disciplina, que es lo que hace que te permitas aislar del ruido de los mercados, que es lo que termina generando, como decimos, ese FOMO, ese Fear of Miss Out. Pues un consejo extraordinario, y yo creo que de los que más nos van a servir aquí en este consultorio con Santa Lucía AM. Aitor, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y oye, ya sabéis que tenéis disponible todo este contenido en nuestra página web, www.santaluciam.es, y ahí tenéis la Escuela de Inversión o nuestro canal de YouTube, donde podréis encontrar contenidos como este. santaluciaam.es, ahí lo tenemos. Querido Aitor, muchísimas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un saludo. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Seguimos Con Ánimo de Lucro, lo haremos mañana a partir de las 12 aquí, como un clavo, en la sintonía de Radio Libre Mercado. Sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.